Bueno, seguimos adelante el Modo País, vamos a tocar un tema muy importante. Está con nosotros Marcelo Ventos, él es director de IPRU, del Instituto de Promoción Económico y Social del Uruguay, y nos acompaña también Graciela San Román, profesora de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, a quien le agradecemos muchísimo que hayan aceptado la invitación de venir a conversar con nosotros. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, Muchas gracias, buenos días. Bien, vamos a hablar del endeudamiento excesivo de los hogares uruguayos. Y hablábamos antes de arrancar otra vez al aire sobre esta problemática, ¿no? Es una problemática. Para ponernos en tema les consulto, ¿hay un endeudamiento excesivo en los hogares uruguayos? ¿Hay números que avalen esto que estoy señalando? Sí, de alguna forma el informe que hace el Banco Central en marzo del 2023 da cuenta y pone sobre la mesa que hay 1 millón de uruguayos, 700.000 que están en situación de incapacidad de pago, con dificultades de pago, lo cual coloca en un tema a nivel de cantidad de personas en una situación alarmante, pero en una cuestión financiera o de macroeconomía no ha significado ninguna modificación del mercado financiero, no ha habido ninguna crisis financiera. Sin embargo, sí hay una crisis a nivel de las personas que están en situación de sobreendeudamiento. Ese es como el primer elemento a poner sobre la mesa. Bien, ¿no? Graciela, y te consulto, ¿por qué se endeudan los uruguayos? Sí, las razones del endeudamiento son diversas, ¿verdad? Son muchas. En lo que estamos hablando acá, el endeudamiento se originó fundamentalmente en créditos al consumo. Es decir, que es un endeudamiento asociado a créditos de no demasiado importe, ¿sí? Según una encuesta que se hizo la semana pasada, un dato que surge que es bien importante y alarmante es que muchísima gente se endeuda para pagar deudas anteriores, claro. ¿Sí? Entonces ahí, más allá de cuál haya sido el origen de esa deuda, para comprarse un electrodoméstico, para hacer un viaje, para pagar una fiesta, cuando la gente cae en situación de impago, la deuda esa se dispara completamente y empieza a haber un círculo de más endeudamiento, hasta que llegan a cifras que los hogares no pueden afrontar. Tengan en cuenta que, bueno, que una tasa de interés normal que está pagando las personas en estos créditos que generalmente se publicitan por la televisión está por encima del 100%, es decir, que si yo saco un crédito hoy de 100, voy a deber más de 200 el año que viene, y si dejo de pagar, esos intereses son todavía más altos, que puede llegar al 200%. Exacto, la trampa mortal, ¿verdad? Cuando uno deja de pagar y el crédito empieza a calcular intereses y mora desde el día 1. No desde que dejó de pagar, ¿no? O sea, no a partir de terminado el mes, sino desde el día 1 del mes, cuando de otra forma, si pago en fecha, ya no suben esos intereses, solamente tengo el que estaba previsto, incluso si es de la tarjeta, no tiene intereses, en principio. Entonces, aprovecho a preguntarte esto, porque para mí es como entrar en eso, como en trampas mortales, ¿no? Veía algunos datos de la Usina de Percepción Ciudadana, por ejemplo, decía que el 53% de las personas que responden a una encuesta que realizaron de endeudamiento, de las que no pagan en fecha sola, este 53% de la tarjeta de crédito, que no sería lo más grave, porque peor son los créditos al consumo, declaran no saber cuánto es la tasa que se les cobra. Lo que tú decías, o sea, hay hasta un desconocimiento de, no sé si me están cobrando el 30, el 50, el 100, el 150, no saber qué trae aparejado todo esto en la realidad luego del día a día. Sí, la primera cuestión que me parece importante destacar en relación a lo que tú decís, que el hecho de que las personas no sepan la tasa de interés se asocia también a una estrategia de comunicación y de publicidad, ¿sí? Si uno pasea por países europeos, en las vidrieras de los bancos, lo que plantea es créditos a tal tasa de interés. Siempre aparece la tasa. ¿Sí? Siempre. Y acá, salvo en los bancos, que en algunos aparece, a veces que están obligados a poner esa tasa de interés, no se comunica, ¿sí? Entonces, primero es eso, digamos, que se asocia el hecho de que las personas no conozcan esas tasas de interés, se asocia a una estrategia de marketing y de publicidad también,
¿Sí? Bien, Marcelo, te pregunto, ¿y cuál es la salida de esto? Porque trato de entender un poco el tema, ¿no? El que está endeudado y ya no lo puede pagar es como que está, no sé, sumergido, ¿no? Sí. Esa situación debería tener un análisis. Y después se me ocurre también que la salida es para las futuras generaciones, tratar de explicarles cómo funciona todo esto para que no caiga en esa trampa mortal. No sé qué es lo que pensás. Sí, primero compartir que ese estudio de usina de percepción ciudadana que compartía recién se está desarrollando en el marco de un proyecto en acuerdo distintas institucionalidades, en el marco de la UDELAR, de CSIC, del proyecto CSIC, donde el Instituto de Promoción Económica y Social, el IPRUF, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Económicas y AEBU, han unido esfuerzos en términos de seguir construyendo evidencia para aportar posibles soluciones y sobre todo diagnosticar esta problemática que es multicausal, que es muy compleja y que además requiere grandes consensos políticos porque implica construcción de marcos políticos regulatorios que puedan fortalecer para mitigar la situación de los que ya lo están padeciendo, pero sobre todo para prevenir o anticipar que esto no siga incremental, ¿no? en términos reales. Por eso esta semana se realizó una mesa donde también se invitó a los distintos partidos políticos presentes a compartir y a pensar sobre este tema y qué están proponiéndole a la ciudadanía en términos de construcción de política pública para este tema que de alguna forma, insistimos, requiere grandes consensos. Y ahí, como tú decías y como decía Graciela recién, hay una dimensión de un banco central que regula, que tiene una ley, que es la ley de inclusión financiera, que define, que tiene que cumplir algunas tareas y algunos roles. Por ejemplo, la de comparar las distintas tasas que distintos segmentos tienen en plaza. Esa tarea aún no se ha podido instrumentar, no desde ahora reciente, sino desde hace mucho tiempo, por lo cual ahí hay una primera tarea. Hay un rol que el Banco Central también viene jugando en relación a la educación económica y financiera, que afortunadamente viene avanzando, pero ahí también nosotros sugerimos si no es pertinente un lugar de regulación o de aporte a la regulación de la propaganda que tiene que ver, y es una tarea también que el Banco Central puede aportar, como ha aportado y acompañado este proceso reciente de regulación o de encuentro entre privados para resolver con esta propuesta de limpia deuda, por llamarla de alguna forma, que recientemente está operando. Entonces, hay algunas acciones, que algunas se están implementando, otras están y requieren consenso, y sobre todo, como recién decíamos, hay una parte de este endeudamiento que se refiere a consumo, capaz que un consumo suntuoso, pero hay otra parte de endeudamiento que se refiere básicamente a la ingesta y a reproducir la vida de los sectores más populares. Es decir, hay muchos hogares endeudados para comer. Y eso de alguna forma no se resuelve con crédito, y menos con crédito caro, se resuelve con otras políticas, y hay un primer consenso en los distintos actores políticos de cómo separar qué cosas son para reproducir la vida y poder aportar otra forma de ingresos a estos sectores y qué cosas el crédito del consumo sí aporta. Sin duda, desde las políticas públicas se puede hacer mucho, ¿verdad? Pero si tuviéramos que decirle a las personas que están del otro lado de la pantalla, Graciela como docente, ¿qué podrías recomendar a aquellos que ya están en un crédito o que piensan o pasan, ¿no?, por la estructura de crédito, que creo que todos en algún momento de alguna manera nos acercamos al crédito? ¿Cuáles son las advertencias que hay que tener para poder manejarse lo más sabia y sanamente posible con el crédito? Sí, muchas gracias por la pregunta. Justo ayer nosotros desde la Facultad de Ciencias Sociales este año empezamos un programa de alfabetización para adolescentes que estamos haciendo este año en 8 grupos, y ayer justamente trabajamos el tema endeudamiento en un grupo del Liceo Zorrilla. Mirá, qué bueno. Sí, y ahí dábamos algunas, que no me acuerdo de todas, pero bueno, ¿cuándo tenemos señales de que estamos empezando a estar en problemas? Bueno, por ejemplo, como tú decías, cuando yo uso la tarjeta de crédito para pagar cuestiones que antes pagaba o en efectivo o tarjeta de débito, ahí me tengo que empezar a preocupar, ¿sí? Porque eran cosas que antes podía afrontar con el dinero que tenía y ahora me estoy endeudando por eso. Por ejemplo, para comer. Voy al súper, pago en efectivo con la tarjeta de débito, lo que como, el día que lo tengo que pagar con la de crédito, ahí estoy complicado. Cuando llega la hora de pagar
la tarjeta de crédito y no tengo el total para pagar toda la deuda y necesito postergar pago, ahí estoy en un problema. El famoso pago mínimo, ese ya es una red flag que se le llama, ¿no? Una bandera roja. Sí. Y después yo quisiera hacer referencia a una cuestión que es el tema de la reestructura de antes de arrancar eso, ahí en esa primera alerta da la señal de que estoy gastando más de lo que me ingresa. Lo que puedo. ¿no? Exacto. Claro. Pero antes de ir al programa de reestructuración de deuda, que ahora lo veremos la opinión de ustedes, pero ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta, sobre todo en los créditos estos al consumo? Estamos en problema, lo dijiste recién, cuando con un crédito pago otro crédito, por ejemplo. Ahí claramente, cuando tengo que sacar un préstamo para pagar otro préstamo, estamos en un problema grave. Con las tarjetas de crédito también, como ahora se permite a veces pagar en cuotas dentro de la misma tarjeta, sí, si yo tengo que llevar un registro muy bueno de que compré esto en 10 cuotas, aquello, y ahí hay una regla muy sencilla que yo uso para mi vida, que es decir, bueno, si me compro un buzo y voy a usarlo todo el invierno, puedo pagarlo en 3 cuotas, ¿verdad? Pero si lo que compro es que fui a la peluquería y el mes que viene voy a ir a la peluquería, eso no lo puedo comprar porque es como la frecuencia. ¿Sí? Esa sería una buena forma de manejarse, o sea, la frecuencia, si es algo, es como si amortizáramos de alguna forma un producto, ¿verdad? Si algo me va a durar 10 años, bueno, lo puedo pagar en 12 cuotas, el colchón. Exacto. Pero si yo estoy comprando lo que voy a comer, en lo posible debería pagarlo, salvo que sepa que el mes que viene tengo el aguinaldo y voy a tener una entradita extra, lo tendría que pagar en una cuota. Y después, cuando uno pide un crédito al consumo a tasas, como les dije, de más del 100%, ¿sí? Evaluar realmente cuál es la urgencia de esa compra, ¿verdad? Porque si yo no saco ese crédito y ahorro para comprar, me va a salir la mitad de barato, ¿sí? Evidentemente los hogares a veces se enfrentan situaciones inesperadas, se me rompió el calefón y no tengo ingresos, entonces no tengo más remedio que endeudarme a esas tasas súper altas. Pero por otras cuestiones que son más superfluas, no endeudarse a esas tasas no parece muy razonable. Exacto. Y otra cosa también, aquello del interés mensual, que a veces dice a tal tasa mensual y caemos en creer que, bueno, que solamente tengo un 2%. Y no es así. No, las tasas, como les decía, el Banco República es el que cobra tasas más bajas, generalmente asociado a descuento de salarios. Los bancos cobran unas tasas de en torno del 50-60, dependiendo qué, y las administradoras de crédito, generalmente las tasas están siempre por encima del 100%. Esto es imponente verlo. Y están los créditos gota a gota. Que son peores. Que son peores, ¿verdad? Y es esto de ir pagando incluso diario. Sí. Bueno, recién estábamos hablando y hablamos del sistema financiero formal. Después, obviamente, existe el sistema financiero informal, que tiene que ver con los familiares, con el fiado, y también el otro informal ilegal, que son otras prácticas de acceso al financiamiento que lamentablemente, muchas personas utilizan. Y ahí, en esto de las recomendaciones, si estas tasas son altas en el formal, en el informal o en el ilegal, son invisibles, mucho más invisibilizadas, tienen cálculos distintos a los sistemas formales, no son anuales, son diarios, por lo cual eso modifica y cuando se anualizan van a precios, y además escapa cualquier proceso de regulación o de mediación con acuerdos formales como para ir al defensa del consumidor si tengo alguna duda. Por ejemplo, y además a veces están asociadas también a situaciones de violencia, ¿verdad? Que eso uno a veces entra ahí en un canal sin salida. Y vamos entonces, si te parece, Miguel, a ver cuál es la opinión sobre lo que es la reestructuración. Ahora sí, lo que fue el programa de la banca privada y algunas entidades de crédito. Obviamente la propuesta de reestructuración es una muy buena solución para muchas personas. De hecho, hay muchas personas que la están utilizando en estos 700.000 que están en esta situación. Los números vienen diciendo que mucha gente lo está usando. Nosotros, en lo institucional, opinamos que es una buena propuesta y que quizás podemos pedirle un poco más a esta propuesta. A ver. En el sentido de que es una buena propuesta para muchas personas de forma individual. Es una visibilización donde el Banco Central tiene un lugar que ocupar. Si bien es un acuerdo entre privados, el Banco Central
acompañó el proceso y también lo difundió y lo dio a conocer, por lo cual es parte de las tareas que los bancos centrales tienen que cumplir, no solo la macroeconomía, sino también la microeconomía tienen aportes para hacer. Y entendemos también que hay una buena oportunidad en términos de poder pensar no solo recoger la posibilidad de un nuevo acuerdo de pago con las personas endeudadas, sino también identificar qué causas, qué situaciones, qué problemáticas, qué herramientas están faltándole al sistema para poder mejorarlo, para poder mitigar en un futuro. Y estamos perdiendo, entendemos, una oportunidad de recoger todas esas personas que se acercan, no solo a dar sus datos para poder volver a pagar, sino de preguntarles por qué cayeron en esta situación, qué cosas están faltando, qué herramientas serían más adaptables a la realidad que padecen o que viven. Y ahí tenemos una oportunidad de la misma forma de también poder usar las herramientas que tiene el Estado uruguayo en campañas de difusión o campañas públicas donde colocar este tema de la educación económica y financiera, de las herramientas de inclusión financiera, como una buena propuesta en términos de saber que el problema una herramienta no va a resolverlo ni va a poder abordarlo. Necesitamos múltiples herramientas y en la medida de ponerlas todas sobre la mesa, más rápido, más personas y más políticas vamos a poder generar. Bien. Yo ayer pensaba en esto de los créditos y no sé por qué se me vino a la mente el tema del cigarrillo, ¿no? Que dice advertencia, fumar es perjudicial para la salud, etc. En general, todo lo que tiene que ver con los créditos está en la letra chica, que nadie llega ni a leer. Es más, ni tiempo tenés porque te dicen firme acá y firme acá. Habría que reglamentar un poco esto, ¿no? Lo que tú decías, la tasa de... Y bueno, pero hay que transparentar. Claro, sí. Y es parte de la educación empezar a entender. Cuando dice el 4%, ¿qué quiere decir? O la más LIBOR o sin LIBOR. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿No? Creo yo, esto es una opinión personal, deberíamos empezar por bajar las tasas, ¿no? ¿Cuánto deberían ser las tasas? ¿En qué niveles tendríamos que estar? Me quería referir un poquito a lo anterior. Sí, por favor. Que bueno, como decía Marcelo, esta reestructura no cambia en nada el funcionamiento del sistema que llevó a esta situación. Pero es una buena oportunidad para personas que están en situación de impago, para esas personas utilizar esta reestructura es una buena oportunidad en el caso de que puedan afrontar las cuotas, ¿sí? Hay algunos detalles técnicos que todavía no están claros porque si bien lo anunciaron en conjunto con el Banco Central, hay una serie de normas que hay que cambiar y eso todavía no está claro. Tampoco, no sé, está claro de por qué termina el 15 de noviembre y no el 5 de diciembre. Pero bueno, a mí lo que más me preocupa es que en realidad esto no se ha difundido al conjunto de la sociedad, esta reestructura. Ha salido en algunos diarios, ha salido en algunos medios, en radio, pero no ha habido publicidad de parte del... Sí, publicidad masiva. Publicidad masiva, entonces sobre todo personas de sectores vulnerables que no leen el diario, que no tienen, digamos, como que no se están informando. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo desde Facultad de Ciencias Sociales en esa dirección en las semanas siguientes, porque creemos que es importante porque las condiciones de reestructura son buenas. Quedó claro. La última, ¿en cuánto debería estar la tasa? Cortito que nos vamos. A ver, eso es una discusión muy difícil. El Parlamento está planteando. Yo lo único que planteé en una mesa redonda que hicimos recientemente es que esta ley de usura es del año 2007, el que fija la tasa. Y esa tasa se fija en relación al promedio que fijan los bancos de tasas de interés para el consumo en los 3 meses anteriores. Lo que pasó posteriormente fue que bancos compraron administradoras de crédito, ¿sí? Y entonces ahí hubo un crecimiento endógeno de las tasas de interés que fueron desde el 80-90% al 140%, ¿sí? Cuando la inflación no aumentó, ¿verdad? Eso, uno de los principales componentes debería ser la inflación, que estamos en el 6 ahora, 8, sí. ¿Verdad? Pero está. Lo otro que hay que tener en cuenta es cuánto le cuesta al Uruguay conseguir fondos, es decir, cuáles son las tasas que paga en los mercados internacionales de dinero, y eso también estuvo estable o bajó porque la calificación de riesgo mejoró. Entonces, ¿cuál fue la causa de ese aumento importantísimo
desde 2014, desde 2010 en adelante. Y bueno, hay dos posibles causas. Cobran más tasas de interés porque los bancos se volvieron más ineficientes o porque están teniendo ganancias más elevadas. Quedó ¿Bien? claro. O sea que por ahí habría que revisar. Marcelo, Graciela, gracias por estos minutos, han sido muy amables, la seguimos en cualquier momento. Bueno, muy bien. Bueno,